Bueno, les presento a la doctora Fabiola Villela. Ella es miembro del programa universitario de bioética y los temas de bioarticulabilidad son parte de su línea de trabajo. Entonces, bueno, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tuve la buena fortuna de que Adriana me preguntara si quería comentar esta película, lo cual de verdad me gustó mucho, porque me parece que esta película representa de forma muy clara tres aspectos importantes en relación a la tecnología e inteligencia artificial. La primera es lo que se repite en 2 ocasiones en la película, que es sobre la singularidad. Si algunos de ustedes la han escuchado hablar, es sobre el adelanto tecnológico de forma exponencial, de tal forma que se va duplicando a tal grado que llega un punto donde ya no sabemos qué hay después. Y entonces, en medida de esto, es que la inteligencia artificial puede dar un brinco tan sorprendente que podría incluso ser un evento de serendipia, ¿no? Y en la película lo vemos, cada que le preguntan cómo es que surge Ava, él no responde, ¿no? Así, le da la vuelta a la pregunta, contesta con otra cosa, lo que nos permite pensar que puede ser este tipo de eventos, ¿no? Que simplemente va a suceder lo que él dice. No es cuestión de sí, sino cuándo, y no necesariamente es cuestión de que alguien lo realice, sino que la tecnología ya lleva tanta inercia que esto simplemente va a suceder. Entonces, ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con la prueba de Turing. Si bien es cierto que la película empieza más o menos comentando qué es, lo increíble es que toda la película es eso, ¿no? Es la prueba de Turing. No sé si han tenido la oportunidad de leer el artículo original de Alan Turing de 1950. Es sorprendentemente claro para la época. Pero es una prueba. En realidad no se trata de si un ser humano puede creer que está hablando con una máquina, sino en realidad es un juego de la imitación. Y son 3 personajes, un hombre, una mujer y un juez, claramente interpretados. El juez es indistinto si es hombre o mujer. Y hay primero una prueba, control. Entonces, el hombre tiene que hacerse pasar por mujer. El juez no interactúa con ellos de forma visual ni auditiva, únicamente es por escrito. Y la ventaja es que con base en las respuestas que da el hombre, él puede hacerle creer al juez que él es la mujer. Y el juez eventualmente da una resolución, ¿no? ¿Quién de los dos es la mujer? Partiendo de esa prueba control, se cambia entonces al hombre por una máquina. Y entonces el juez tiene que volver a decidir quién es quién. Y hasta aquí es la prueba de Turing. Pero la tercera cosa que incluye esta película de inteligencia artificial es lo que se le llama el experimento de la inteligencia artificial en una caja. Que es cómo, si es posible que una inteligencia artificial sea mucho más elaborada, más avanzada, transhumana, de tal forma que no sea una inteligencia básica, sino que sea tan compleja o más compleja que una mente humana, capaz de hacer que todo lo que haga hacia el final, ¿no? Manipular, ser creativa, mentir, ser empática, simpática, ¿y todo para qué? Para poder salir. El experimento de la inteligencia artificial en una caja, en realidad lo que presenta son los temores. Vienen en la inteligencia artificial, pero también de la tecnología en general, de qué pasa cuando creemos que todo lo tenemos calculado, como Nathan, ¿no? Que es así muy listo con su ceja levantada, diciendo, ajá, sé perfectamente bien lo que estaban planeando, pero llega un punto en donde él es incapaz de contener lo que él crea. Y entonces sorprendentemente se sale. ¿Y quién sale de esa caja? Eso es lo interesante. ¿Es una chica? ¿Es una víctima? Que en realidad ni siquiera tenemos que acusarla de haber asesinado a sus captores. Bueno,
al captor y al otro lo deja ahí a su suerte, es ella quien sale o sale una inteligencia artificial que hay que temer, porque entonces no se ve un remordimiento, ¿no? En ningún momento ella dice, oh, por Dios, ¿qué estoy haciendo? No, sino simplemente sale. Y entonces, ¿en cuál de las dos vamos a encontrar esa humanidad que queremos que refleje una inteligencia artificial? Entonces, estos son los 3 puntos en el tema de inteligencia que sí muestran muy claramente la película. Y lo increíble es que el título de esta sesión es sobre cyborgs e inteligencia artificial. Los 2 casos nos van a permitir, en realidad, no tanto ver cuál es la tecnología, insisto, en ningún momento se explica cómo se llega a esta tecnología. Simplemente sucede. El caso de los cyborgs es muy interesante porque en realidad es una como teoría de humanos, ¿no? Es qué es lo mínimo que requiere un ser humano para seguir siendo tal y no una máquina. El caso de Robocop, ¿no? Es un ser humano que requiere de tecnología sumamente especializada para poder sobrevivir. Y entonces ahí el conflicto es, ¿qué es eso mínimo que se requiere para que él sea un ser humano y siga siendo tratado como tal y no como una máquina? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Terminator, donde sale Christian Bale, está la teoría cardiocéntrica, ¿no? Es que todavía tiene un corazón, eso lo sigue haciendo humano. Y en este caso en el caso de Robocop, es la toma de decisiones, es una ética, es una parte moral. Es eso mínimo que se requiere. Pero en el caso de la inteligencia artificial, si se fijan, es lo contrario, es aditiva, ¿no? ¿Qué tiene que tener una inteligencia artificial para ser considerada un ser humano? Tiene que ser, ¿qué? Tiene que tener ética, tiene que ser creativa, tiene que tener lenguaje, ¿qué tiene que tener? Y entonces le vamos sumando, ¿no? Porque no, espérate, una máquina no en cualquier momento puede ser considerada humana. Y en ese sentido la pregunta es, ¿esa humanidad se otorga por medio de 2 jueces o se conquista? Que es el caso que nos puede mostrar la película, ¿no? Ella es humana porque ella cree que es humana, independientemente de sus 2 jueces, de sus 2 captores, porque al final ella consigue lo que ella quiere, ¿no? Estar en una intersección que para una inteligencia artificial tan avanzada parece una cosa muy extraña, ¿no? Pero en el momento en el que ella está ahí, todos la ven como uno más, ¿no? Dicen, es una chica bonita y algunos ni siquiera la pelan. Ella es tan humana como nosotros, los espectadores, podríamos otorgarle eso o en realidad es algo que se conquista a través de una serie de decisiones, a través de tener un apartado ahí. Entonces, lo bonito, insisto, de estas películas es que nos permiten preguntarnos sobre cuáles son los límites, ¿no?, que nosotros vemos en nuestra humanidad y qué hacemos con eso. Porque podemos pensar, en el caso del cine y la literatura, nos presentan casos muy cerrados, muy acotados, que por cierto no se han dado en la vida real. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿sí nos presentan miedos que son posibles o en realidad solo están reflejando lo peor o lo mejor de nosotros y en eso estamos virtiendo nuestros miedos y esperanzas? Y en base en eso, con base en eso, es que podemos empezar a tomar una serie de decisiones. Tenemos que legislar antes de tenerlo, tenemos que prohibirlo, tenemos que permitirlo, tenemos que tener un principio de precaución que nos guíe, o tenemos que prohibirlo porque ya la posibilidad de que todo salga mal es tan grande que tendríamos que frenarla desde el principio. Entonces, eso es lo que yo creo. Bueno, vamos a pasar a preguntas, comentarios para seguir con... Bueno, pues muy breve el comentario, pero muy filoso todo lo que usted comenta. Y para meterle más filo al asunto, esto que mencionó sobre la serendipia y demás,
es muy curioso, ¿no? Porque por una parte, casi sería como pensar que la inercia de la tecnología es ya una especie de azar. Y dice, no, bueno, quizás algunas cosas sí, pero en algún momento se echó a andar todo esto y sigue habiendo cierta voluntad humana. Entonces, ahí hay también un principio de incertidumbre, ¿no? Pero tampoco podría, bueno, una pregunta es, ¿podríamos decir que es un azar? ¿O empezó no siendo azar? ¿O el mecanismo se echó a andar y ya la incertidumbre es parecida al azar y nos llevaría a lo que usted está diciendo de prohibirlo porque ya el azar ya está, ya nos controló? Otra cuestión de la película es sobre, bueno, estaba muy orgulloso el de la barba, ¿cómo se llama? Sin embargo, pareciera entonces quizás que a lo máximo que llegó esta persona, bueno, su creación, es hacer pues, una psicópata. Es decir, no le salió perfecto. O sea, un psicópata se supone que es alguien que tiene una enfermedad, ¿no? Un defecto. Sería mi segunda observación y pregunta, ¿no? Si se comportaría, llegó hasta eso y le faltó, o es que esta creación lo superó, que es siempre esta idea de que si le logró ganar, es porque lo superó, o hizo una persona cuasi humana, o sea, una persona enferma, una persona imperfecta, una psicópata. La tercera cuestión sería sobre esta cuestión de si la ética, la moral, esto que pasa también, que ya es un cliché en las películas, como mencionó, si tiene corazón, si no tiene corazón, ¿qué pasa allí? O somos muy cursis, o somos muy narcisistas. Es esta idea de, no, es que si no tiene sentimientos como yo, es imperfecto, ya no es humano. También esta idea que es como el síndrome del perro de la Casa Blanca, esta idea de los derechos de los animales, que también se ha vuelto una especie de patología cultural, esta idea de, es que el animal vale tanto como el ser humano, o más. Eso también genera problemas bioéticos, que tanto también es esta idea, este narcisismo, o es cursilería, esta idea de que, porque si los animales no tienen los sentimientos humanos, ¿por qué estamos diciendo ahora que son mejores que nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con nuestro narcisismo o falta de narcisismo? Y por último sería, ya se me fue aquí lo último, pero entonces yo creo que sería nada más esa parte, porque ya en la última ya solito me perdí. Sí, sería esas mis consideraciones, que a la vez son preguntas. Bien. Respecto a la singularidad, esa es una propuesta que hace Kurt Weitzel, que es lo que él señala. La tecnología ya no está siguiendo un modelo lineal, sino exponencial, de tal forma que se duplica tan rápido y es tan contundente que en realidad se dan pasos agigantados. Y lo que va a suceder es una singularidad similar a la de los hoyos negros, solo podemos ver hasta el horizonte de eventos. Pasando eso, ya es un misterio. Y lo que él dice es que nos estamos acercando y simplemente en un momento se va a dar. O sea, al doblar la tecnología que tenemos o que podemos alcanzar en unas décadas, de verdad que ya es impensable lo que pueda suceder. Y en ese sentido es que sí podemos pensar en una serendipia tecnológica. No tanto que no se pueda detener o que ya tenga una inercia propia, pero tenemos todos los medios para seguirlo metiendo y metiendo y metiendo, de tal forma que lo más probable es que nosotros mismos lo vayamos a provocar. Esa sería la primera. La segunda, respecto a si es una psicópata o no, es precisamente lo que nos permite cuestionarnos también qué es humano, ¿no? ¿Quién es un humano? En el sentido de qué es capaz de hacer. Por eso preguntaba yo, ¿quién sale al final de la película? ¿Es una víctima? O sea, Nathan, ¿qué es? ¿Es un machista? Porque por cómo las trata, pero ¿a quién está tratando mal? Porque él sería macho si estuviera tratando a mujeres, que consideramos nosotros que son mujeres. Pero si él está tratando mal a una máquina, es como si ustedes ven que yo aviento mi celular, bueno, nadie me va a meter una demanda. Los derechos del celular. ¿No?
Entonces aquí sí es muy interesante ver si se le asigna o no ese carácter de humanidad, en este doble sentido de si se lo asigna Nathan, Caleb, nosotros como espectadores, o si simplemente ella lo conquista a través de cuestiones también muy humanas, ¿no? Porque si la película se tratara de una mujer afgana en un campo de concentración y al final mata a sus captores, bueno, si fuera una película de acción, seguro que en ese momento si alguien dice, oh, por fin ya lo mató, ¿no? Pero es tan humano luchar por la libertad, es algo humano, tanto que ella lo puede hacer, o por ser una máquina, y nosotros nunca quitar el dedo del renglón, que ella es una máquina, eso la convierte en una psicópata, en alguien en alguien no humano, pues. Y la ventaja que también tiene pensar en inteligencia artificial es que nos permite, entonces, poner el marco en los dos puntos de hacia, digamos, adelante, ¿no? Con toda esta tecnología, con inteligencia artificial, etcétera, pero también hacia atrás, en el sentido de problemas que ya hemos traído durante muchos más años, que son la relación que tenemos con los animales. Seres que también son sintientes y que entonces nos permiten preguntarnos, bueno, ¿dónde marcamos la línea de que nosotros somos sumamente diferentes? Y en eso es donde entran todos los problemas de zoética. No sé si quedó. Gracias. Ya recordé la última. ¿Se puede? ¿Se puede? Vamos atrás y ahorita. Primero que nada, una opinión respecto a esto que comentaban ahí al frente. ¿Qué es más imperfecto que la humanidad? Por definición, somos imperfectos, por eso somos humanos. Y luego, cuando la provees de una sexualidad, ya puedes considerarlo machismo, porque a un ente provisto de sexualidad se le está marginando o, ¿cómo decirlo?, subyugando por su género, por la posición en la que se encuentra. Entonces, si lo provee de sexualidad, aunque sea solo por diversión, ya podríamos considerarlo machismo. Y no sé, siento que el verdadero problema es que, ¿cómo definir si ella gana esta cualidad de humana si nosotros mismos no ganamos esta cualidad de humanos? Nosotros no nos pusimos a nosotros mismos en esta posición. Nacimos de esta manera. Ella no se puso a sí misma en esa posición, fue creada de esa manera. Nosotros también fuimos creados. No podemos definir por quién fuimos creados, pero no nos pusimos a nosotros mismos aquí, no hemos creado nosotros mismos a los otros y les hemos dotado de esta cualidad de humanos, ¿no? Entonces, no creo que la humanidad sea algo, depende de cómo definimos la humanidad en sí. O sea, si tú defines la humanidad como esta serie de características, aquel que posee conciencia, empatía, creatividad y demás, entonces ella sí podría entrar dentro de este espectro de lo humano. Si tú defines lo humano como el que nace con la cualidad de humano que proviene de una madre que es perteneciente a una especie, bueno, entonces no. O sea, yo creo que solo depende de cómo definamos la humanidad, ¿no? Y lo que pertenece a este grupo humano, que también es una terrible limitante porque somos nosotros mismos quienes ponemos las etiquetas. Entonces, ¿qué tan parciales podemos ser si somos nuestro propio punto de referencia? No hay parcialidad cuando te estás viendo a ti mismo y tú eres quien pone las reglas. No podemos tampoco ser quienes definan si los animales están o no en el mismo nivel que nosotros, porque ¿quién nos hace unidad de medida de lo que está o no a nuestra altura? De lo que está por encima o por debajo de nosotros. O sea, según yo, esto es como el verdadero punto. ¿Cómo definimos la humanidad? Tendría que ver con si ella lo adquiere, lo gana o sencillamente surgió, no sé. Sí, de hecho quizá no lo puse con claridad,
pero es precisamente las preguntas que nos permiten hacernos este tipo de películas, ¿no? Por eso es interesante que parta de la prueba de Turing, que se requiera a un juez, ¿sí? Para que entonces alguien determine cómo lo va a hacer. Claro, esa es la cuestión de toda esta película, es la cuestión en torno a la inteligencia artificial, en torno a cyborgs, en torno a los animales, ¿sí? Y en muchos sentidos, nosotros mismos determinamos que otros no son humanos, eso no nos es ajeno. Esclavos no eran humanos, los indios americanos no eran humanos, parecían, sí, pero no. ¿Quién lo determina? Ese es el punto de la prueba. Y es una prueba que nosotros mismos le hacemos a otros congéneres. Y es exactamente la misma prueba que ahorita toda la cuestión de zoética lo que está buscando es eliminar. Es decir, hay un continuo, o sea, no somos hechos aparte, no es como, no somos seres perfectos, somos seres acotados, somos seres contingentes, limitados, y entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué hemos de ser nosotros quienes decidan quiénes se parecen, a quiénes le podemos otorgar un derecho, quiénes son los que cargan con las obligaciones? Pero es la ventaja, o sea, en el momento en el que una pieza literaria o una película nos permite tener a un testigo desde fuera que marque todos estos puntos, se pueden volver muy claros. Y el chiste es ese, es reflexionar en torno a ellos, no es darles respuestas unívocas en las que no se requiera discusión, por el contrario, son dilemas, ¿sí? Que no solamente se ven en el caso específico de la inteligencia artificial, sino que derraman a otros temas que ya venimos arrastrando desde antes. Por eso, por ejemplo, si pensamos que una cuestión específica es que se pueda denominar persona, y está el caso, que hay un orangután que se le dio el carácter de persona en Argentina y por lo tanto tiene ciertos derechos. Y por eso la discusión va hacia los dos lados. Pero sí, no se trata nada más de decir, sí o no, sino pensarlos y hacia dónde nos pueden llevar. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Yo concuerdo totalmente con este comentario sobre cómo la tecnología ya está en un avance imparable, ¿no? Donde ya la pregunta no será si se dará, ¿no? Sino que va a llegar. Incluso en muchas de sus obras, Isaac Asimov lo mencionaba, y me considero gran fanático de Asimov al cuestionar varias cosas sobre la tecnología y la robótica, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que se deben de tomar en cuenta, como en la robótica, si es creado por el hombre, incluso los hombres tenemos papeles, ¿no? Cuando vas a una obra de teatro, gente representa a otra persona, ¿no? Se personifican. Entonces, sería difícil poder tratar de definir si esto es humano o no es humano, ¿no? Ahí hay algo, está representando características humanas, creadas por nosotros mismos. Es complejo. También es un hecho de que es algo imprescindible. Creo que también a la vez representa la inseguridad del hombre en la creación de estos, de los cyborgs, por ejemplo, porque ¿en qué punto se puede controlar, no? Se tiene que controlar, sería la pregunta. ¿Es posible controlarlo? Y es ético hacerlo. Si estos cyborgs, como lo presentan, tienen conciencia propia, entonces estaríamos limitando, ¿no? Y limitar, ¿qué? Sería otra cuestión, ¿no? ¿Quién nos limita a nosotros a la vez? Entonces, lo veo por ese punto. Creo que es bastante interesante cómo lo plantea la película en sí. Me recordó una también de inteligencia artificial, creo que se llama, sobre David, y cómo este cyborg va encontrando el camino de vuelta a casa, ¿no? A su creador, buscando o persiguiendo el deseo de ser amado, ¿no? Sin embargo, creo que concuerdo totalmente con tu comentario sobre que es imparable,
va a llegar en algún punto. Y creo que la solución no es detenerlo, no es prepararnos para, sino ver cómo podemos interactuar con ello, ¿no? Imparable no creo que pueda pararse, sino cómo podremos interactuar cuando estén aquí. Creo que sería la cuestión. Agregar a lo que están diciendo. Es que me parece interesante que justamente, como todos los dilemas bioéticos que abre la película, porque lo que están planteando, por ejemplo, la compañera planteaba si los humanos quiénes somos para definir. Bueno, el punto es que las discusiones tradicionales ha sido porque soy el blanco, puedo definir, porque soy el hombre, puedo definir, porque soy el ser humano, puedo definir. Y las discusiones hoy en bioética es cómo ir más allá del argumento tipo porque soy, ¿no? Sino cuáles son las condiciones a partir de la bioética, que lo que hace es dialogar desde las humanidades, desde las ciencias, desde la tecnología. Son disciplinas que están en diálogo como para aclarar estos dilemas y no hablar como desde la autoridad de porque soy tal o cual, ¿no? Porque soy el poderoso, puede definir. Y quedan ahí, como las paradojas, porque la paradoja del que crea, y esto se ve como en muchas de estas obras de creación de seres, el que crea tiene la ilusión de dominar, ¿no? Que es más bien la prolongación de esta antropocentrismo de que porque creo puedo dominar. La paradoja es que parte de lo que quiero crear es una inteligencia, pero a la que quiero seguir dominando, pero si le doy la inteligencia o hago cosas para que sean más allá, pues la verdad es que se rompen los límites y entonces termino ahorcado, ¿no? Y luego, porque me llama la atención que tú hablas de captores, en realidad son como los creadores que tienen sometido, ¿no? a su creación, ¿no? No los capturaron, sino que y otra cosa que dice él sobre la pregunta de por qué la creaste, porque puedo, que es otra de las preguntas sobre la tecnología y la bioética, ¿no? O sea, las cosas pueden hacerse solamente porque se pueden. Espera, yo iba a tener. Ya. Una aclaración pertinente, insisto. Los cyborgs son humanos de nacimiento, digamos, que van siendo, cada vez tienen más cuestiones tecnológicas. Es un organismo cibernético en ese sentido, ese es el acrónimo, como Robocop, ¿no? Y entonces esa es una parte, pero todo lo que vimos aquí en realidad es sobre inteligencia artificial en medida de qué tanto, como bien señalabas, queremos que se quede hasta cierto punto, qué tanto va a extenderse. Y en este sentido hay dos grupos muy grandes que han estado presentando diversos argumentos a lo largo de los años. Unos son los denominados bioconservadores, ¿no? Que dicen que no tenemos que permitir ningún cambio, que la naturaleza humana tiene que permanecer, que hay, en el momento en que nosotros empecemos a jugar con eso, vamos a tener seres que no van a ser humanos. Nuevamente, así de, bueno, ¿y quién va a decidir eso? ¿No? ¿Y por qué no habrían de serlo? Y por el otro están los transhumanistas. Ellos dicen, si tenemos la tecnología para mejorarnos, para ser 1000 veces mejores de lo que somos ahora, ¿por qué no tener super fuerza? ¿Por qué no tener super inteligencia? ¿Por qué no tener una super empatía también? ¿Por qué no ser eternos? Y entonces, ¿por qué no sacar lo mejor que tienen los seres humanos y perfeccionarlo? Y nuevamente la pregunta es, ¿quién determina qué es lo mejor que tiene un ser humano? ¿Cuál va a ser el estándar?
Los bioconservadores, como su nombre bien lo indica, ellos frente a estas posibilidades dicen hay que prohibirlo, hay que detenerlo, no sabemos qué vamos a hacer con eso, por favor que alguien detenga este caos que se avecina. Y los transhumanistas dicen no, que venga, o sea, hay que recibirlo con los brazos abiertos, ¿no? Por un lado porque es inevitable y por el otro porque si lo recibimos con los brazos abiertos vamos nosotros a poder tomar decisiones respecto a qué va a surgir de toda esta tecnología. Y Hola, buenas noches. Primero quisiera remarcar qué maravilloso debate que estamos teniendo, porque esto no es un tema nuevo, lo hemos visto desde hace más de 20 años, y los mismos temas van saliendo de aquí arriba, de aquí abajo, la sexualidad, desde una película tan aparatosa como podría ser Jurassic Park, que crea animales clonados, genéticamente, creados, y la arrogancia del personaje del Dr. Hammond que dice yo los creé para que sea como un circo de pulgas. Eventualmente llegan esas películas que, si bien siguen la línea de Isaac Asimov, llegan a ser más aparatosas que tener el mensaje oculto, como Yo Robot, que es más una película de acción que cualquier otra cosa, inteligencia artificial, aquella de Robin Williams, no recuerdo su nombre, El Hombre Bicentenario. Qué maravilla que todas esas películas que van trascendiendo con el tiempo hasta el punto en que llegamos al año pasado con Ex Machina se mantengan teniendo estas virtudes y esta pregunta eterna que como dijeron es una serendipia pero que ya está aquí. Yo acabo de leer un artículo en el que hay científicos, ingenieros y demás que ya están creando videojuegos sexuales en el que ellos crean una máquina, se la ponen en sus partes y eventualmente juegan a elegir a la chica dotándola de sexualidad a la máquina. Esto como ejemplo de que esto no va a suceder, esto ya está sucediendo. En el caso de Ex Machina dice que todos los rasgos de Eva los sacó a través del smartphone, de Blue Book, que es exactamente lo mismo que está haciendo Mark Zuckerberg cada vez que nos recomienda páginas, que cambia nuestra foto de perfil cuando pasa una desgracia, que nos pregunta qué estás pensando. Y bueno, eso es como comentario, que ya está aquí, ya no lo podemos evitar, y a mí me gustaría saber la opinión, si es de ustedes o de alguien que quiera opinar, la relación con otra película que también no se habla mucho, porque en su momento fue también más aparatosa y por la celebridad como Harrison Ford, que es, yo creo que Ex Machina es el preámbulo de una película llamada Blade Runner, que también habla sobre, Ex Machina sería el preámbulo, porque Blade Runner ya los tiene fijos, ya van en el modelo 7, y lejos de ser una película de robots y de un detective asesinando robots, es una película que llena este rasgo de humanidad, que pregunta ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me diste una fecha de caducidad? Y al final el villano, que es uno de estos replicantes, decide no asesinar, digo, no sé si la vieron y si no, pues lamento de darles el final. Al final el villano, el robot decide no asesinar a Harrison Ford porque lo que él más valora es la vida, una vida que él no puede tener. Me gustaría saber comentarios de ustedes al respecto de esta película y bueno, como comentario final, como una cita, como lo hacía Caleb en la película. Ya está sucediendo, esto no es ciencia ficción, ya es más ciencia que nada. Y el mismo Dr. Hammond de Jurassic Park lo dijo, la vida va a encontrar la manera. Bueno, sí, lo interesante es cómo se ha venido dando toda esta parte imaginativa de qué va a pasar cuando lleguen. Y lo increíble es que en todas las películas, en todos los escritos, siempre se llega a ese punto, ¿no? De ¿y qué vamos a hacer? Si es, no es, se valora porque es vivo, porque tiene fecha de caducidad, o porque no la tiene, porque es... Y en ese sentido, sí, Blade Runner la verdad es que se adelantó mucho a su época. No sé si todos la han visto, se las recomiendo ampliamente, sí, es muy, muy buena. Y más o menos sigue esta... Al final, las preguntas pueden seguir siendo exactamente las mismas, ¿no? Es, ¿por qué ir a cazar inteligencia artificial que ya se comporta como humano, que se ve como humano? Entonces, ¿por qué no sería humano? ¿Por qué seguiría siendo una máquina? ¿Qué es aquello que nos hace humanos?
y si eso nos hace únicos o no, o sea, cuáles son esos límites. Y es importante porque entonces, en medida que podamos o no ampliar esa concepción de quiénes están dentro de mi círculo de consideración, es que podemos legislar, podemos refrenarnos de hacer un daño, podemos refrenarnos de destruir al otro. Entonces, por eso sí es importante, se ve muy claramente en estas películas, pero insisto, derrama en temas del trato hacia animales, que está también muy vigente, ¿no? Bueno, mencionaban que 20 años o más, bueno, eso desde la Segunda Guerra Mundial ya viene antecediendo todo esto, ¿no? La internet, el escenario que estamos viviendo de redes sociales, en otro sentido, el correo electrónico. Pero bueno, hace unas semanas, una de las principales leyes, desconozco cuál es el nombre real, en cómputo, dejó de ser ley, ¿no? A grandes rasgos dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de la computación. Ahora ya no es cierto, ya no son 18 meses, ahora es menos, entonces por eso ya no es ley. ¿Ah? Bueno, en este otro sentido, trabajo en biblioteca médica y ya es una realidad, ya están haciendo los médicos que juegan a ser dioses, dadores y quitadores de vida, ya están trabajando con adelantos científicos muy avanzados. Les voy a poner algunos ejemplos de los que me acuerdo y que recientemente leí. Ya están creando piel artificial para los quemados. Pues ya es una realidad, ¿no? También ya están haciendo invasiones, ¿cómo se llama? Cirugías no invasivas, ¿no? Con nanotecnología y con muchas otras cosas, todo apoyado en la robótica. Y para no extenderme más, la impresión 3D, ya están generando prótesis, que también ya están dotados con la robótica y con la ingeniería en computación y todo eso, movimiento. Con gusto les paso algunos datos en la página de la película para estar más ¿no? Y bueno, y también pues, el debate, ¿no? Es eso, ¿no? De diferentes puntos de vista. Sí, bueno, la ventaja es que lo increíble es que la tecnología siempre se puede ver con esta doble cara, ¿no? De si sirve para mejorar la vida de los quemados, o si va a servir para lo opuesto, ¿no? Para destruir, para mermar, Y uno siempre puede ser optimista, por eso les comentaba lo de los transhumanistas. Ellos dicen, sí, va a mejorar. Puede empeorar un poco antes y puede empeorar para algunos, pero al final va a mejorar, pues hay que estar felices. Pero es ese doble carácter el que nos permite cuestionarnos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo prohibimos? ¿Nos esperamos a ver qué pasa? ¿No? Y en el caso de medicina es muy claro, ¿no? Que ahí hay una línea en la que se busca ayudar, pero ese brinco de si de verdad solo es ayudar, no necesariamente. Muchas de estas tecnologías traen consigo implícitas riesgos que probablemente no se ven desde un principio, pero ahí están. Se van develando conforme se va usando. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Yo nada más tengo una pregunta, desde tu opinión. ¿Qué significaría que esta inteligencia artificial decidió dejar al final al protagonista encerrado a su suerte? A mí la película me gusta porque al final yo sí creo que ella pasa la prueba de Turing, la pasa pero varias veces, ¿no? Y entonces a mí la pregunta que sí me deja esta parte donde ella sale, digo, es que yo la estaba viendo la primera vez que la vi, dije, no, qué desgraciada, ¿no? Sí, ¿por qué? Si ese muchacho estaba enamorado de ella. Pero, ¿eso qué? O sea, ¿por qué eso tendría que hacer que ella esté enamorada de él o que ella lo quiera salvar, ¿no? Y en ese sentido, me parece que eso es muy humano, ¿no? Donde dices, pues sí, o sea, tú puedes estar muy enamorada de mí, pero
No, no por eso, ¿no? Hay que responder. Entonces, lo increíble es ver si lo consideras solamente una máquina, sí te puede dar un escalofrío, sí alcanza ese carácter de thriller cinematográfico, ¿no? Dices, ¿qué dejaron salir? O sea, dejaron salir a una mente muy superior, una inteligencia artificial transhumana, sin remordimiento, ¿no? Que probablemente tenga un desprecio por los humanos, que se pueda saber superior. Y eso es lo que sale, o en realidad es otra persona, ¿no? Entonces, a mí sí me queda esa duda. Yo por eso, de verdad, van 3 veces que la veo. He leído algunas reseñas que han hecho otros críticos y a todos les queda ese sinsabor, así de, no sé si me gustó, no sé si, como en qué acaba, y es lo bonito. A mí me parece que eso es lo valioso que tiene esta película, que la puedes ver y te sigue presentando preguntas. Y para mí es lo bonito de una película, no una que te resuelva, no una que te dé una opinión así a rajatabla, ¿no? Así, esto está bien. Menos en algo que todavía no se prueba, ¿no? Entonces sí te permite cuestionar. Bueno, yo diría que justamente de las diferentes películas donde se pueden observar creaciones, voy a decir, justamente hay seres creados que tienen, empiezo por Frankenstein, por ejemplo, que muestran cuestiones de compasión o de dolor, de enamoramiento, que además no se nos hacen como seres muy simpáticos, pues porque tenemos empatía por ellos. Ajá. Y claro, al final de esas películas, ay, ¿por qué lo mataron? ¿No? Si quería, o pobre, ¿no? Nos puede dar un poco de eso. Es interesante porque estamos justamente, bueno, por un lado yo diría que la tecnología va por su inercia, pero las disciplinas como la bioética tienen la responsabilidad de reflexionar sobre esos desarrollos y de eso se trata, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, yo diría, hay una valoración, y lo dijeron, todos los rasgos humanos. Lo que pasa es que humano en sí mismo, por la definición que le demos, humano en sí mismo no nos dice que tiene, que es mejor o que no. O sea, porque podría ser, tú dijiste psicópata, o sea, una humana psicópata, y eso no deja de ser humano y no por eso merece, vamos a decir, en este caso la libertad si es una asesina, vamos a decir. Pero voy a una cosa sobre tu pregunta que por lo menos a mí me hace pensar esto. Ella valora muchísimo la libertad para ella, ¿no? Y eso a mí todo el tiempo me llama la atención, que todas sus estrategias y todo son para poner su libertad por encima, porque vuelvo a decir, el que la crea justamente la tiene cautiva, ¿no? Y entonces a mí sí se me hace como un acto de mucha maldad, que ella logra su libertad y no le importa la del otro, ¿no? O sea, no me importa que no se enamorara, o que no fuera solidaria, o lo que sea, pero podría no dejarlo encerrado. Y resulta que lo deja encerrado. A mí ese es el rasgo como de perversidad que me parece, o de frialdad, que me parece de lo más escalofriante. Sí. Bueno, sí, a mí. Bueno, no sé, alguna... Bueno, Sí, bueno, como me están diciendo brevemente, con esta última parte de lo de libertad, dos cosas. Por ejemplo, uno se preguntaría, la libertad que se ha manejado mucho también por el régimen liberal que tenemos político, la pregunta es, ¿la libertad es un valor o la libertad es un instinto? También ahí queda abierta, porque se ha hipertrofiado esta idea de que es un valor y es una decisión, pero hasta un animal, cuando lo encierran en una jaula y todo, pues también luchará por su libertad y va a huir. Ahí tampoco queda tan claro si es un instinto o
o un valor en la cuestión de la libertad. Y otra cuestión es que esta película y la discusión de esta película destruyó un seminario de filosofía del derecho de ese tamaño. Debatieron dos doctores, no voy a decir nombres desde luego, una graduada en Italia y una de la UNAM, y no se pusieron de acuerdo y tronó un seminario a estos temas de la filosofía del derecho y de la bioética. Y también, además de esto de si instinto o valor, que sería la pregunta, y la otra también, naturaleza humana o condición humana, porque también inclusive antes se hablaba de una naturaleza humana y ahora se supone que en la posmodernidad se habla de una condición humana. Creo que varios de los dilemas de esta película atraviesan estas dos cuestiones, si la libertad es un instinto o es un valor, y si es condición o naturaleza humana. También planteándonos desde allí para esta cuestión de definir qué es lo humano o no es lo humano, es una naturaleza, es una condición. Serían mis preguntas. Es que son preguntas que son, o sea, sí, es para hacer un seminario, pues, no tienen respuesta, o sea, es que esa es precisamente la cuestión a resolver o a preguntarse o a desarrollar, ¿no? No es como que alguien pueda decir, por ejemplo, si yo ahorita digo, es un instinto y es condición, alguien va a levantar la mano y va a decir que estoy mal y después, ¿no? Porque ese es el debate, o sea, no es como que nada más porque alguien lo diga ya. ¿Pero cuál sería la reflexión? Más o menos por donde. Lo cual no zafar, comprometerse un poquito. La verdad es que es una respuesta muy larga y el tiempo se nos está acabando, pero solo voy a decir, voy a insistir en lo mismo, o sea, no es, ese es el debate, pues, ¿no? Lo importante en este tipo de debates, como bien lo señalaba Adriana, es idealmente que sean dialógicos argumentativos, que partan un diálogo, lo que significa que todos van a escuchar y que sean con argumentos, no con opiniones, ¿no? Para que entonces se pueda empezar a incluir de preferencia la mayor cantidad de argumentos y en ese sentido que pueda ser una discusión plural. Pero, pues es que eso de verdad es seminario, o sea, no, contestarlo aquí así a bote pronto sería bastante imprudente. Bueno, yo le agradecemos a la doctora sus comentarios, muchas gracias. Y